cuestión acá. Bueno. El texto Platón, ¿lo vieron? Yo no. Yo leí las primeras, al principio, Bueno. profe. Ahí está prácticamente todo lo que vamos a ver, pero después le vamos a dar, está obviamente en este mismo texto, pero hay que leer los textos de Platón, el banquete y las tres alegorías, ¿no? Y después tienen el texto de Carpio también, creo que está en, bueno, si no lo tienen se los mando, como complemento, como quieran, ¿no? Saben que Carpio fue profesor mío en Introducción a la Filosofía, después en Metafísica y después en Gnoseología. O sea que lo conozco, no sé si lo conocen ustedes de nombre. Yo leí un manual de él en el colegio. Y bueno, eso es el derivado de las clases de Carpio. O sea, primero lo que hizo fue una editorial de ahí de la facultad, juntó los teóricos, él los corrigió y hizo como no era un libro. Y después a partir de ahí salió el libro, después lo completó, le agregó más artículos. Pero sigue siendo de los manuales de filosofía el mejor. Tiene algunos artículos que son bastante malos, como el de Husserl no es bueno, el de Hegel no es bueno, pero el de Kant es muy bueno. Y el de Heidegger también es muy bueno. Bueno, él fue uno de los que trajo a Heidegger a la Argentina, ¿no? Bueno, sigamos entonces. Estábamos en la cuestión socrática de, por una parte, disolver las convicciones, que decíamos que eso era lo más difícil, no solamente en aquella época, sino también ahora. Por eso proliferan tanto los libros de autoayuda, que lo que creen o quieren es decir que, bueno, con 2 o 3 respiraciones diarias, una dieta así o asá, y caminando y después pensando en no pensar nada, a uno se le arregla la vida. Bueno, no es tan sencillo. ¿Sí? Como van a ver por las resistencias que provoca todo eso, ¿no? Y eso, digamos, tiene como, digamos, la tarea socrática es una suerte de cápsula en el tiempo donde se muestra mucho de lo que ocurre ahora. Porque hay algo que dice este famoso helenista Guthrie cuando empieza ese tomo dedicado a los sofistas, que les conté se llama La Ilustración del siglo V, que lo que de atractivo tienen es que los asuntos que se plantean o plantean los sofistas son los mismos que nos planteamos nosotros. O sea, prácticamente, digamos, lo que cambia son los personajes, pero no el guión, digamos, más o menos lo mismo, la lucha contra esta cuestión de creer que con determinadas fórmulas o mejor dicho, buscar la eficacia en lugar de la verdad, ¿no? Quedarse como encandilado por la eficacia. Y la eficacia no es siempre verdadera, o lo verdadero. Bueno, eso también les recuerdo que son inimputables los sofistas en un sentido. Ellos no conformaban ningún cuerpo orgánico, no eran una escuela filosófica, eran individuos aislados que coincidieron en un momento determinado y lo que enseñaban era una técnica. Y como decíamos el martes pasado, las técnicas no tienen convicciones de carácter ético, son técnicas. Esto es procedimientos que ayudan para construir, para hacer algo. Ese algo a construir o hacer era, en principio, para ellos, ganar dinero. No tenían otro propósito. Y después, hacer, digamos que, como se dice, el cliente siempre tiene razón. Era darles lo que ellos les pedían. Y lo que les pedían era éxito. Que les, saben, hay una anécdota que después quizás aparezca, que
lo van a ver en el libro sexto de la República, ¿no? Cuando a Sócrates, recuerden que Sócrates es el rostro de Platón, ¿no? Por lo menos en los diálogos que van de la parte media. O sea, los primeros diálogos de Platón se llaman diálogos socráticos y tienen una vocación, podemos decir, apologética. O sea, restaurar, restablecer y, por otra parte, mostrar quién era Sócrates para toda la historia, ¿no? Son más o menos, seguramente, y es la fuente principal, un Sócrates vivo. Esa es la tarea del primer Platón. Pero luego de ese largo viaje, viene con la doctrina de las ideas, ¿no? O sea, hay un giro en el pensamiento platónico. Después vamos a ver cuáles son las conjeturas de por qué se produce, pero podemos decir que el Sócrates posterior a esa primera etapa es Platón, salvo en algunos diálogos donde, por ejemplo, en el Parménides, Sócrates aparece como un aprendiz, como un chico de unos 20 años, un jovencito. En las leyes desaparece, no aparece Sócrates, que es la obra en la cual, cuando la estaba escribiendo, muere Platón, ¿no? A los 80 años. Parecido al caso de Kant, que cuando estaba escribiendo su obra final, que se llama el Opus Póstumum, muere escribiéndola. O sea, cuando empezaron ellos a escribir su filosofía, ¿no? como su testamento, se mueren. Hay ciertas como simetrías raras en este tipo de cosas. Bueno, veamos. Persuadido de la verdad que Sócrates le ha ofrecido, habrá de emprender esa búsqueda. Tiene como testimonio viviente de la eficacia de ese camino que Sócrates muestra pero no da, la propia vida de Sócrates, que jamás, es esto una convicción de Platón, quien fue su discípulo durante más de 7 años, no actuó sino en consonancia con su pensamiento. Integridad, continuidad infalible entre sus convicciones y sus acciones. De ello deriva Platón que algo divino debe haber en Sócrates, ya que, si como todos somos nutridos por lo que vivimos, y esto se nos da, como ya hemos señalado varias veces, fragmentariamente, no podría provenir semejante integridad, semejante cohesión, esperen que, a ver, entre pensamiento y acción si no hubiese en el individuo Sócrates algo de un carácter diferente de la experiencia, y que le otorgaría a la vida de Sócrates en total el carácter señalado. Bueno, acá esta es una de las fuentes posibles para poder comprender la doctrina de las ideas. Pero podemos llamar a esta convicción, podemos decir, una convicción de tipo existencial. O sea, ¿por qué? Porque tiene que ver no con una cuestión teórica o especulativa, sino que esta fuente surge de la experiencia de Platón 7 años u 8 años al lado de Sócrates. Y lo que Platón, que seguramente era un joven muy perspicaz, se da cuenta de que Sócrates jamás se desdijo, que siempre mostró una necesaria continuidad entre lo que pensaba y hacía. Pero más allá de que eso sea admirable en una persona, él lo interpreta, digamos, como una posibilidad de ¿cómo podemos decir? Un argumento a favor de la existencia en cada uno de nosotros de una instancia, podemos llamarle así, no empírica. ¿Qué quiero decir con esto? Que si la vida nuestra se configura a través de experiencias que son siempre y necesariamente fragmentarias, ¿de dónde sale la unidad, la cohesión y la integridad en la acción de Sócrates? Evidentemente,
debiera existir en Sócrates y por extensión a todos nosotros, un algo que no es proveniente de la experiencia. Ese algo es lo que le otorgaría, en el caso particular, en la vida de Sócrates, esa cohesión, esa infalibilidad, podemos decir, es lo que hace a la cohesión entre vida, pensamiento y acción, ¿no? O sea, tomemos ese argumento existencial como una de las fuentes posibles de la constitución de la doctrina de las ideas. O sea, no es nada, o sea, en los libros vamos a encontrar que dicen la herencia de Sócrates, ¿no? Lo que Sócrates lega a Platón, pero Platón me parece que va un poco más allá de la simple admiración por la integridad de su maestro, sino que saca conclusiones ontológicas acerca de por qué, cómo y cuándo Sócrates pudo ser quien es. Es porque lo que descubre Sócrates es una instancia no humana, no en el sentido de inhumana, sino de divina, digamos, ¿no? Bueno, de esta integridad derivamos que algo absoluto subyace en la vida de Sócrates y que, en tanto ajeno a la experiencia, tiene el título de divino. Recuerden que para los griegos, inmortal y divino son prácticamente lo mismo. Bueno, acá, vamos a ver qué dice acá. Bien, este es un fragmento del Fedón. El Fedón es una de las obras de este segundo periodo decisivo en la obra platónica. Son 4 las obras que Platón escribe luego de ese primer viaje, ese largo viaje donde se sabe que estuvo en Italia. Son el Fedón, el Fedro, la República y el Banquete. Luego, toda la obra platónica que sigue es una suerte de exposición de digamos, de lo que pasaba dentro de la academia. Platón funda una universidad que tiene algo de monástico, que dura 1000 años, que se llama Academia, porque se hace en un prado cercano a un héroe, seguramente un monumento al héroe Academos, que recién se cierra en la época bizantina, en el siglo V después de Cristo, o sexto, sí. Son casi 1000 años que dura la academia. Y obviamente, luego de esa propuesta y con la afluencia de destacados alumnos, podemos decir, entre ellos Aristóteles, comienza toda una serie de discusiones acerca de la pertinencia de esa doctrina de las ideas, de la cual ya hablaremos, ¿no? Eso configura el último período de la obra platónica, con obras como el Político, el Parménides, el Filebo, las Leyes, el Teeteto, ¿dije el Político? Bueno, pero nosotros nos vamos a centrar en estas 4 obras que configuran el centro de la obra platónica y que tiene como leitmotiv, o sea, como motivo conductor, la doctrina de las ideas. Y afirmamos que una de las fuentes de la doctrina de las ideas es justamente esta experiencia inmediata que tiene Platón con su maestro Sócrates. Saben que Platón, que parecía estar destinado a ser un brillante escritor de tragedias, quema toda su obra cuando lo conoce a Sócrates. Como diciendo, estos dones naturales que la providencia me ha otorgado, es mejor que los utilice en bien de la polis, esto es de la humanidad, y no en beneficio propio, ¿no? Para mi gloria, o sea, se deshace de un aspecto de sí mismo, como un sacrificio, digamos, ¿no? Y esto de lo divino está porque hay una famosa, muy famosa, fragmento dentro del Fedón que se lo denomina la segunda navegación. Después, por supuesto, les pido que lo lean, pero como tiene que ver con el decurso de nuestro curso, les digo de qué se trata. Es anecdótico. Sócrates le dicen
que hay un filósofo llamado Anaxágoras, que por otra parte era muy amigo de Pericles, que ha escrito un libro donde dice que el pensamiento, el nous, es lo que rige todas las cosas. Entusiasmado se va al Ágora y compra por un dracma el libro de Anaxágoras. Pero cuando lo lee dice, yo me acuerdo porque cuando yo estudié griego era anual. Fue una imposición de los militares como para que la gente no estudie más filosofía, pero tuvimos, y ahora lo agradecemos, ¿no? A veces no les sale bien las decisiones. 3 años de griego con un profesor que eran marido y mujer, era Lorenzo Macialino y Victoria Julia. Victoria creo que vive todavía. Él era el titular y ella era la jefa de trabajos prácticos. La verdad que fue extraordinario. Y en el tercer año tradujimos todo el Fedón, ¿no? Toda la obra. Bueno, es en el Fedón donde se habla de una segunda navegación. ¿Qué es eso? Es que cuando uno navega con el viento a favor, esa sería la primera navegación. Y tomen esa navegación como esa primera navegación como una metáfora de la continuidad natural de la vida, ¿no? Donde simplemente nos dejamos vivir, podemos decir. La segunda navegación es la segunda que se hace contra la corriente, ¿no? Con a veces para remontar el curso de un río. Esto es una navegación forzada. Bueno, la cuestión es que una vez que Sócrates lee el libro, dice, bueno, pero este tipo, me acuerdo de la expresión porque así lo tradujimos en el curso, este tipo pone al pensamiento al lado de las otras cosas y de ninguna manera se ve cómo el pensamiento rige a todas las demás, como diciendo, al agua, a la tierra, al fuego y al aire le agregaste el pensamiento, pero no mostraste la cohesión, la continuidad o no continuidad entre el cuerpo y el alma, entre la mente y el cuerpo. Me engañaste. Es como, y está el ejemplo, dice, como si lo que me trajera a mí aquí fueron mis huesos, mis tendones y mis músculos, ¿no? Que como que no puede explicar esta hegemonía, digamos, del pensamiento sobre el cuerpo en todo caso, ¿no? Y entonces dice el mismo Sócrates, o sea, Platón, decidí entonces dirigir mi mirada, y ahí hay un problema con la traducción, pero que no es problema de los traductores. Dice, dirigí mi palabra a los logoi, o sea, por ejemplo, Gegerslan en la traducción del Fedón, que nosotros seguimos, que es la de Eudeva y la recomiendo, dice a las proposiciones, ¿no? Pero como cada vez que se pone la palabra logos hay que hacer una perífrasis, sería algo así como al lenguaje o al pensamiento. O sea, esto es, en la búsqueda del fundamento, retiré mi mirada de aquellos fenómenos que acontecen en el espacio y en el tiempo y me vi impulsado a dirigir la mirada hacia otro orden. Una suerte de conversión, si se quiere. Hay un libro de Foucault que se llama Hermenéutica del sujeto, y que es la recopilación de unos cursos que creo que dio en Estados Unidos, del año 82. Foucault muere en el año 84. Y hay una parte de ese texto dedicado al fenómeno de la conversión. El fenómeno de la conversión lo divide en dos. Dice la conversión pagana y la conversión cristiana. A su vez, la conversión pagana tiene dos momentos. Es la platónica y la helenístico-romana. La platónica, que es justamente señalada en este fenómeno, en esta anécdota de la segunda navegación, esto es, el pensamiento o el amor a la verdad, no es algo que surge espontáneamente, sino que de alguna manera es una tarea de ir contra la corriente. Lo mismo ocurrirá con el
cautivo que sale de la caverna, es forzado a salir. Esto es el asunto nuestro de acceder a una vida propia, según Platón obviamente, necesariamente implica una ruptura con los hábitos, con lo cotidiano. Pero sigo con lo que dice Foucault acerca de la conversión. La conversión platónica tiene el carácter de un giro de la mirada. Esto es dejar de estar observando, o estar observando obviamente es una restricción, es viviendo en función de aquello que los sentidos nos aportan y elegir otro camino. Por eso este fenómeno de la conversión pagana tiene además el carácter de la gradualidad. O sea, es algo que acontece en nosotros a través de una decisión, pero esa decisión está fundada en una transformación de las convicciones e implica fundamentalmente un giro de la mirada. Esto es desde los fenómenos hacia, el hacia es un tanto difuso, pero podemos llamarlo o podemos denominarlo como hacia la interioridad. La conversión, ya que termino con el tema esta porque es muy interesante además. El otro momento, podemos decir, de la conversión pagana, tiene el mismo carácter de la gradualidad, se plasma en las filosofías helenísticas, fundamentalmente Foucault estudia a los estoicos, ¿no? Y en lugar de tener puesta la atención en una cuestión puramente nociológica, digamos, una cuestión como en la platónica, el peso está puesto en la cuestión del conocer, en la helenístico romana, el peso está puesto en determinados ejercicios. Por ejemplo, Séneca dice que cuando él llega a la casa al atardecer, y una vez que la mujer se ha callado, es un toque misógino, lo que hace es dedicarse a recorrer minuciosa y escrupulosamente lo que fue su día. Es una suerte de tarea de inspección, una suerte de, en términos modernos, de auditoría de lo que hemos hecho en este día, ¿no? Y la atención está puesta en qué momento yo no fui aquel que soy. ¿Cómo se define no fui aquel que soy? Cuando me dejé llevar por los impulsos. Entonces la tarea, esta minuciosa y escrupulosa, consiste en tratar de detectar el horizonte que rodeó a esa acción. ¿Con qué? Con un fin preventivo futuro. Esto es, cuando en algún momento de lo que me vaya a pasar ocurra una circunstancia similar, en lugar de azotar al esclavo, ¿sí?, trataré de contener y de reflexionar. ¿Se da cuenta? Todo esto es un proceso gradual. Y esa gradualidad, en el caso de lo helenístico romano, tiene que ver con una apropiación de sí. Apropiación no quiere decir dominio. O sea, es una suerte de ir gradualmente siendo aquel que quiero ser. El otro ejemplo es Epicteto, que cuando Epafrodito, que Epicteto era un esclavo, era esclavo de uno de los favoritos de Nerón, y no soportaba esto que se llama ataraxia. Hay un remedio que se llama ataraxia, que es la impasibilidad. Esto es algo como no conmoverse ni ser tomado por ninguna circunstancia externa, mantener siempre una plena autonomía. Bueno, este Epafrodito, cansado de esa impasibilidad, le empezó a torcer la pierna, entonces Epicteto le dijo, me vas a romper la pierna. Y efectivamente se la rompió. Y Epicteto
sin quejarse, dijo, te dije que me la ibas a romper, ¿no? O sea, ese es el ejemplo más como estremecedor de la práctica estoica. Y el otro estoico famoso es un emperador, es Marco Aurelio, ¿no? O sea, fíjense, un esclavo, un favorito, un emperador. Bueno, la cuestión es que esta conversión de estilo helenístico romana tiene también la nota de la gradualidad, pero el acento está puesto en prácticas que concluirán en una vida verdadera, ¿no? La verdad coincide con ese goce de vivir en el cual ya nada nos perturba, que estamos como libres de todo este tipo de acechanzas que provienen de una suerte de desorganización interior, ¿no? Una especie de tarea administrativa. Vieron que los romanos, en Roma carece de un pensamiento ontológico, es un pensamiento puramente práctico, está orientado, pero no hay ningún metafísico romano, porque, no sé, es como un oxímoron, digamos, ¿no? La blanca negrura. Y la tercera forma de conversión es la católica cristiana, pero en la cristiana la nota fundamental es que es súbita y tiene que ver con un ingrediente, podemos decir, extrafenoménico. Las dos conversiones más famosas, bueno, las que yo creo famosas son la de San Pablo y la de San Agustín, ¿no? Donde claramente hay una intervención externa, que es Dios. Aunque la de San Pablo está puesto en discusión, pero eso no nos importa. Lo interesante es que esta transformación súbita que nos instala en un horizonte de sentido nuevo e irreversible, ¿sí?, tiene que ver con un acontecimiento que ocurre de un momento para otro. En cambio, la platónica, y esto es lo que en última instancia, podemos perfectamente utilizar como polo orientativo de toda la filosofía platónica, en qué consiste la conversión platónica, tiene que ver con el conocimiento. Y ese conocimiento tiene que ver con un giro de la mirada. Y ese giro de la mirada es desde lo fenoménico a, podemos llamarlo, aunque me estoy adelantando en el tiempo, a lo trascendental, entendiendo trascendental como aquello que es condición de posibilidad de algo. Esto me atacarán, digamos, porque parece kantiano, o es kantiano, pero es así, o sea, estamos buscando un fundamento. Ese fundamento no es fenoménico. Ese fundamento es la condición de posibilidad de lo fenoménico. Entonces, perfectamente le podemos dar el título de trascendental si entendemos por eso aquello que es condición de posibilidad de las otras cosas, ¿no? Bueno, entonces lean ese hipertexto de la segunda navegación, que es muy interesante. Es, según un famoso italiano platonista, la carta magna de la metafísica occidental, ¿no? Esta descripción de la conversión socrática al pensamiento, ¿no? Bueno, a esto podemos agregar que si tal instancia es en Sócrates, es extendible entonces a todo ser humano. De ahí la posibilidad de una pedagogía superior, capaz de elevar a un orden divino y por lo tanto decisivo, definitivo a la condición humana. Una divinización de la vida humana que tendría como efecto inmediato una vida más alta. De allí la famosa afirmación socrática, que esta sí la tienen que tener para toda la vida, fantástica: una vida sin examen no merece ser vivida. O una vida sin examen no es una vida humana. Este examen es el que nos propone Sócrates. Bien. Los siguientes pasos intentarán, a través de esquemas, facilitar la comprensión del texto Platón que figura en la bibliografía. Este modo se asienta en tres soportes: la clase oral, el texto citado y este documento.
¿Puse este con acento o no? Ah, ¿por qué no va con acento? El intento es que cada uno actúe como complemento del otro, siendo los tres necesarios. Este documento sirve de guía para la comprensión de los conceptos relevantes y la forma gráfica intenta enhebrarlos de un modo inteligible. Esto obviamente está de más. Habría que eliminarlo. Pero bueno, como era la primera vez que hacía este tipo de cosas, estaba lleno de presupuestos metódicos que después se muestran como inútiles. Bueno, Profe, sí, ¿le puedo hacer una pregunta? Porque tiró esa última frase así para explotar el cerebro. Una vida sin examen no merece ser vivida. ¿Examen a qué hacemos referencia? ¿Todo lo que dijimos antes? ¿Esa auditoría claro. introspectiva de cada uno? No, eso es un fenómeno particular del estoicismo, que se llama examen de conciencia. No dije el nombre. No, lo que nos dice Sócrates es que es una vida en la cual uno simplemente se deja llevar por todo aquello que ha recibido y muestra una especie de alma bella y de continuidad, donde no hay vacilaciones, donde no hay transformaciones, donde no hay drama, no es una vida humana. O sea, tomen examen en el sentido de no de examinar como en un examen sobre uno mismo, sino es una vida donde permanentemente nos estamos interpelando. Cuestionando. Ah, ok, Claro, ok. Bien. claro, eso es lo que dice que es, para mí es una frase básica Sí, de lo que es una vida sí, humana. La vida humana sí, es sí, una sí, cosa sí. complicada. El de El American dormido y Way el Life despierto. es una mentira. Sí, Martín, ¿cómo? No, son el dormido y el despierto de Heráclito. Exactamente, exactamente. Exactamente, o sea, una vida humana que se desliza simplemente en el goce ingenuo de los bienes que nos vienen desde afuera sin ninguna clase de pregunta, es una vida imbécil además, aparte de no ser una vida humana, ¿no? O sea, la amplia casa familiar, los dos autos en el garaje, los niños... El labrador en el patio. todo arregladito así, y sí, y el jardinero arreglándonos el jardín, ese ideal de la American Wildlife, a mí me parece una cosa espantosa directamente, Sí, una sí, mentira sí. extraordinaria, pero bueno, esa es una cosa que digo yo, no quiero extenderlo porque hay gente que le parece una vida perfecta, a mí Claro. no, digamos. Ajá. Bueno, Somos dos. a Platón tampoco. Bueno, Somos acá, tres. bueno, Vamos. Bueno, gracias, profe. el diálogo, ¿no? Esto es el procedimiento, la cuestión metódica. El diálogo, una reproducción del modo propio de avanzar en el conocer. Recuerden la etimología de diálogo que dimos la clase pasada. Una forma similar al teatro, pero que no se dirige al sentimiento, sino al conocimiento. Y es el camino hacia la verdad, en la que, una vez alcanzada, deriva en dialéctica. Esto que les conté de cómo nació esto del pensar, nació conversando, ¿no? O discutiendo, si ustedes quieren. Recuerden ese punto último del texto de Bernard, donde dice diferencia aquellos saberes que pertenecen a instituciones que tienen el carácter sectario y al filósofo que lo primero que hace es decir, yo pienso esto. Y cuando dice eso y lo pone a merced de todos, produce la discusión, y ese es el verdadero diálogo, ese avanzar en la discusión, ¿no? En la conversación, si no le quieren dar un carácter polémico. Pero lo primero que hacen es exponerse, no es que se recluyen dentro de un ámbito cerrado y conversan solo entre ellos, como sean los pitagóricos, por otra parte, ¿no? Todas las sectas. Profe, además la de la palabra discusión, perdón que lo interrumpa, que nosotros acá, quiero decir, tal vez en la palabra misma siempre pensamos que discutir presupone la discordia, vamos a decir. Claro, Y en no realidad la necesariamente. palabra, claro, a mí me pasa cuando lo explico en inglés, que la palabra discuss no es que me estoy peleando con nadie, simplemente invita al diálogo, precisamente, Claro, a esto. bueno, No es que exactamente es es algo eso. de pelea. Claro.
Bueno, y después fundamentalmente esta palabra que nos va a acompañar, no tanto en Aristóteles, pero sí mucho en Kant, es la palabra dialéctica, ¿no? Sí. Por ahora la llamamos así, el saber deslizarse de un modo familiar en el orden de las ideas, ¿no? Y la doctrina de las ideas afirma que hay una instancia no humana en el hombre y es de naturaleza divina, y reside en esto que llamamos el alma. Fíjense ustedes las peripecias de la noción de alma a lo largo de la historia griega, ¿no? Para llegar desde esas, como llamábamos, desprolijas, nocturnas, extasiantes, excesivas, exorbitantes celebraciones dionisíacas, a transformarse en la residencia de lo divino en nosotros. Fíjense si no es un tema como para seguir pensándolo toda la historia. Y que además, esta cuestión del alma sigue presente en nosotros. No es algo que, más allá de que uno crea o no crea, es una... O sea, nosotros usamos la palabra alma más en un sentido de decir como principio vital o principio de energía o fuerza, no sé, este tipo no tiene alma o le pegó con alma y vida, ¿no? Ese tipo de continuidades de esas nociones. Bueno, se nos está acabando. Volvemos, falta un minuto igual. Volvemos en unos minutos. No sé cuánto tardará esto, pero vieron que si no lo hago se pierde, ¿no? Sí, sí. Porque me pone el mismo nombre y entonces pisa la anterior. Bueno, nos vemos en un minuto, ¿sí? Bien.